PHP validación de formularios. Este capítulo y siguientes muestran cómo utilizar PHP para validar los datos del formulario. PHP formulario de validación. Piensa en la seguridad, en el tratamiento de formularios en PHP. Estas páginas mostrarán cómo procesar los formularios en PHP con la seguridad en mente. Correcta validación de los datos es importante para proteger su forma de hackers y spammers. El formulario HTML estaremos trabajando en estos capítulos. Contiene varios campos de entrada, campos obligatorios y opcionales de texto, botones de radio y un botón de envío. Las reglas de validación para el formulario son las siguientes. Campos de texto. El nombre, correo electrónico y los campos de sitio web son elementos de entrada de texto y el campo de comentario es un área de texto. El código HTML se ve así. Botones de radio. Los campos de género son botones de radio y el código HTML se ve así. El elemento del formulario. El código HTML del formulario se ve así. Cuando se envía el formulario, los datos del formulario se envían con method igual a post. El $-server PHP self es una variable multiglobal que devuelve el campo de archivo del script que se está ejecutando. Por lo tanto, los $server PHP self envía los datos del formulario enviado a la página en sí, en lugar de pasar a una página diferente. De esta manera, el usuario recibirá mensajes de error en la misma página que la forma. ¿Cuál es la función HTML Special Charts? La función HTML Special Charts convierte los caracteres especiales a entidades HTML. Esto significa que va a reemplazar caracteres HTML como i con &lt y &gt. Esto evita que los ataques puedan explotar el código mediante la inyección de código HTML o JavaScript. Cross-site splitting ataques. PHP formulario de seguridad. El $server PHP self variable puede ser utilizada por los hackers. Si PHP self se utiliza en su página, entonces el usuario puede introducir una barra y algún cross-site splitting XSS para ejecutar comandos. Cross-site splitting XSS es un tipo de vulnerabilidad de seguridad informática. Se encuentra típicamente en las aplicaciones web. XSS permite a los atacantes inyectar secuencias de comandos del lado del cliente en páginas web visitadas por otros usuarios. Supongamos que tenemos el siguiente formulario en una página denominada test-for.php. Ahora, si un usuario introduce la URL normales en la barra de dirección como http://www.example.com /test-for.php, el código anterior se traduce a hasta aquí todo bien. Sin embargo, tengan en cuenta que un usuario entra en la página URL en la barra de direcciones. En este caso, el código anterior será traducido a
Este código añade una etiqueta de script y un comando de alert. Y cuando se carga la página, el código JavaScript se ejecutará. El usuario verá un cuadro de alerta. Esto es solo un ejemplo sencillo e inofensivo, como la variable PHP-Self puede ser explotada. Ser consciente de que cualquier código JavaScript se puede añadir dentro de la etiqueta script, un hacker puede dirigir al usuario a un archivo en otro servicio, y este archivo puede contener código malicioso que puede alterar las variables globales o enviar el formulario a otra dirección para guardar los datos del usuario, por ejemplo. ¿Cómo evitar $server exploit PHP Self? $server PHP Self exploit se puede evitar mediante el uso de la función HTML Special Charts. El código de formulario debe tener este aspecto. La función HTML Special Chart convierte los caracteres especiales en entidades HTML. Ahora bien, si el usuario intenta explotar la variable PHP-Self, el resultado será el siguiente. El exploit intentado fallará y no se hará daño. Validar formulario de datos con PHP. Lo primero que vamos a hacer es pasar todas las variables a través de HTML Special Chart Function de PHP. Cuando usamos los HTML Special Chart función, a continuación, si un usuario intenta enviar el siguiente en el campo de texto, esto no será ejecutado, ya que se guarda como HTML, código escapado como esto. El código estará ahora a salvo de aparecer en una página o en el interior de un correo electrónico. También vamos a hacer dos cosas más cuando el usuario envía el formulario. Caracteres innecesarios, más espacios, tabulación, nueva línea de los datos de entrada del usuario con la función trim. Retire las barras invertidas a partir de los datos de entrada del usuario con los zip size de PHP. El siguiente paso es crear una función que va a hacer todas las comprobaciones para nosotros, que es mucho más conveniente que escribir el mismo código una y otra vez. Vamos a nombrarla test-input función. Ahora podemos comprobar cada variable $post con la función test-input y la secuencia de comandos se parece a esto. Ejemplo. Tenga en cuenta que al comienzo de la secuencia de comandos comprobamos si la solicitud ha sido enviada utilizando $server request method. Si el request method es post, entonces el formulario se ha enviado y debe ser validado. Si no se ha presentado, omitir la validación y mostrará un formulario en blanco. Sin embargo, en el ejemplo anterior, todos los campos de entrada son opcionales. El script funciona bien, incluso si el usuario no introduce ningún dato. Empezamos el tutorial. Aquí tenéis el ejemplo que vamos a utilizar hoy como práctica. Vamos a validar un formulario y darle la seguridad adecuada para que no haya ningún exploit. Para ello, vamos directamente a nuestro HTML. Deciros que vamos a hacer todo junto aquí, que lo más coherente es hacerlo en un archivo independiente, es decir, el PHP hacerlo en un archivo distinto y el HTML pues en su correspondiente archivo HTML, lo que es el formulario. En este caso lo vamos a hacerlo todo junto.
pero lo normal es que este formulario vaya en su archivo correspondiente HTML y luego nuestro código PHP, que aquí le tenéis, vaya directamente en un archivo PHP. Y directamente nuestro formulario, como veis aquí, en nuestra etiqueta form, utilizar exactamente en action la dirección de nuestro archivo PHP, donde va a procesar los datos. No utilizar, como aquí vamos a utilizar, el mismo archivo. Vamos, por tanto, a ir explicando el código. Lo primero, fundamental, nuestro formulario. Aquí tenéis el código. Como veis, tenemos una etiqueta h2 que es un simple título que le hemos puesto, una etiqueta p, que también es un simple título, también de los campos requeridos, y luego después tenemos el formulario. Acordaros, como siempre, que se utiliza la etiqueta form para poder crear un formulario. Luego le ponemos el atributo method, y en este caso lo vamos a enviar por post. Y luego el action, que ya lo sabéis también, el anterior tutorial, nos va a servir para poder enviar todo el contenido que introduzcamos en el formulario a nuestro script de PHP y ahí procese esos datos. En este caso, como os he comentado que vamos a utilizar el mismo archivo, utilizamos la variable global $server PHP self para indicarle que vamos a utilizar el mismo archivo. Acordaros que utilizamos la propiedad HTML Special Charge, que acordaros que es para convertir caracteres especiales en entidades HTML, y para que al convertirlo en entidades HTML no pueda introducir ningún hacker desde nuestra URL ningún script. Luego pues le hemos puesto algún campo input en el que vamos a introducir el nombre. Aquí tenéis el campo input, vamos a introducir el nombre. Aquí tenemos otro campo input, vamos a utilizarlo para introducir el email. Aquí tenemos otro que vamos a utilizar para introducir la página web. Y luego tenemos un text area, como veis aquí, para introducir texto. Y luego un botón radio para marcar uno de estos dos. Tenemos dos botones radios y marcaremos uno de los dos, el que queramos. Y luego un botón de envío, como ya sabéis, que es un de tipo submit. Pues bien, lo que hacemos es introducir todos los datos, como veis aquí en el formulario, y luego nos vamos a ir a nuestro PHP. En este caso tendríamos que ir a la misma página y sería aquí arriba. Empezamos nuestro script declarando las variables que vamos a utilizar para recuperar los datos de los campos del formulario con estas variables, y la inicializamos a 0 o le damos un valor vacío. Luego lo que hacemos es, con una condicional, preguntar si el envío es por método post. Como en este caso es por post, entrará en esta condicional. Y luego después preguntaremos si el nombre está vacío con la propiedad empty. Si en el supuesto de que esté vacío, lo que vamos a hacer es decirle al usuario que se requiere que introduzca un tipo de dato, y para ello le vamos a poner este mensaje: name is required. Si ya el usuario ha introducido algún dato, pues entonces se va por el else
y lo que vamos a hacer aquí es enviar el dato metido por el usuario a nuestra función testInput. Para ello, como veis, lo metemos dentro de los paréntesis de la llamada a la función. Lo que hacemos en la función, que la tenemos aquí abajo, recuperamos el valor, por eso ponemos $data, aquí recuperamos el valor que hemos enviado a la función, y lo que vamos a hacer a ese valor es, lo primero que vamos a hacer a ese valor es eliminar los espacios en blanco u otro tipo de caracteres del inicio y al final de la cadena con la propiedad trim. Luego después vamos a quitar las barras de un string con comillas escapadas, y para ello utilizamos la propiedad strip_less. Y después lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad HTML Special Char, que ya sabéis, como hemos comentado en el formulario y la hemos puesto también en él, convierte caracteres especiales en tiras HTML. Con esto lo que hacemos es depurar el dato que ha introducido el usuario, y después lo que hacemos, después de depurarle con estas tres propiedades, lo retornamos. En este caso se retornará y vamos a visualizarlo, como veis aquí en este script que tenemos de PHP, vamos a visualizarlo en pantalla. En un formulario normal y habitual lo que haríamos es introducir ese valor en una base de datos. Eso lo daremos más adelante en el curso, pero que sepáis que la función de este tipo de formularios es trabajar con la base de datos, introducir estos datos en su correspondiente tabla de la base de datos. Pero ahora de momento lo que vamos a hacer es visualizarlo en pantalla. Como ya se ha depurado todo el contenido y sabemos que es legal todo el contenido que nos ha metido el usuario, pues lo vamos a visualizar en pantalla con los ecos que tenemos aquí. Esto se haría con todos los valores que vamos introduciendo en cada input. Por tanto, aquí hemos puesto el del nombre, pero como veis aquí en email ocurre lo mismo. Hacemos el mismo proceso que hemos explicado con el nombre. Lo mismo lo haríamos con website, con la página web, lo mismo lo haríamos con el tesaria, y lo mismo lo haríamos con los input radio, como veis aquí en esta condicional. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Este sería el resultado, como veis. Aquí tenemos nuestro formulario y si introducimos el dato no habría problemas. ¿Qué pasa si yo no meto un email? Si quiero enviar ahora mismo sin haber introducido los demás campos, damos a Submit y nos dice, como veis aquí, que se requiere el email. Es decir, si nosotros no introducimos todos los datos, nos irá diciendo que es nulo, que no se puede enviar el formulario porque algún campo está vacío, o que se requiere para él que se introduzca el contenido correspondiente en cada campo. En este caso vamos a coger y vamos a introducir todos los datos. Y aquí
y aquí el que queramos, este mismo. Ahora enviamos y como veis aquí tenéis todos los datos del formulario. Hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado y la semana que viene seguiremos con el siguiente. Hasta entonces, que vaya bien y nos vemos la semana que viene.